El Arc Storm 2.0 es un nuevo escenario hipotético de tormentas severas e inundaciones. Escuchen bien, abro comillas, reinventado para la era de el cambio climático, por supuesto. Por supuesto que está reinventado para la era del cambio climático. ¿Cuál es esa era? Bueno, la que tú estás viviendo, manejada desde quienes desean mover los hilos del poder mundial. Bueno. Y dicen, abro comillas, para tener en cuenta los efectos adicionales del cambio climático que empeoran las inundaciones, los científicos de UCLA, que es la Universidad de California en Los Ángeles, y el Centro Nacional de Investigación Atmosférica han completado la primera parte de Arc Storm 2.0, o sea, el escenario hipotético, pero no dicen que es hipotético, sobre posibles tormentas severas e inundaciones tan severas como las de una tormenta del Arca. ¿A qué te suena, por favor? Yo sé que a ustedes les suena, sobre todo aquellos que hacen referencias a lo bíblico, ¿verdad? ¿Por qué ponerle este nombre? Me pregunté yo, así que entré a investigar un poco para traerles este tipo de información analizada, organizada y poder desmenuzarla para ustedes en estos momentos en que esto apenas empieza a sonar, pero que va a ir creciendo. Abro comillas nuevamente, en este escenario hipotético, repito yo, futuro, la secuencia de tormentas es mayor en casi todos los aspectos. Eso lo dijo Daniel Swan, el científico climático de UCLA y coautor del artículo de la revista Science que ya les mostré en pantalla. Ahí lo tienen nuevamente. Bueno, hay más lluvia en general, dicen ellos, lluvias más intensas por hora y vientos más fuertes. Me parece pues un poco como que están descubriendo el agua tibia, no lo sé. Pero ¿cuándo? Pregunto yo, ¿cuándo van a ocurrir estas estrepitosas lluvias mucho más intensas por hora, con vientos más fuertes y tan catastróficos que lo han mandado a publicar el ArcStorm 2.0 por todos los medios hegemónicos de comunicación? Bueno, la investigación proyecta que estas tormentas más poderosas, más intensas y con vientos más fuertes se presentarán a fines de este siglo. ¿Sí? Escuchó bien. O sea, falta un poco para que este escenario hipotético, catastrófico y casi de fin de mundo que ellos plantean que va a ocurrir, pues vaya a ocurrir a final de siglo. Pero la alarma terrorista mediática ha acaparado todos los titulares de los medios hegemónicos en los últimos días, que omiten información base como esta. Aquí tienen un ejemplo de terrorismo mediático. Por ejemplo, leen ustedes en pantalla: noticia de última hora, Arc Storm de California va a golpear. Lo predijimos en agosto, eso lo publicaban desde 2017, pero cesaron los ánimos y ahora se han vuelto a reanudar en los últimos días. Así que bien vale la pena tener muy de cerca esta información, saber de qué hablan, qué quieren decir y sobre todo qué quieren hacer, creer a la población mundial. Pero ojo, dicen, vuelvo y abro comillas, generarán entre un 200% y un 400% más de deslizamientos de tierras en las montañas debido al aumento de las precipitaciones. Vaya, un aumento de un 200 a un 400% más de deslizamientos de tierras, pues significa una casi hecatombe, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta algunas zonas en este globo terráqueo que están sufriendo de grandes precipitaciones, incendios, deslaves, etc. Ya muchos de nosotros no estaremos por aquí habitando este planeta, pero nuestros hijos y nuestros nietos tal vez sí. Así que valía la pena analizar un poco estos documentos que hacen parte de lo que arrojaron cuando hicieron esta investigación. Y el terrorismo climático, la culpa climática y el repudio a quien no se enfile en estas narrativas catastrofistas climáticas, pues obviamente está asegurado.
Pero claro que también ellos y sus empresas, inmediatamente después de esas cumbres climáticas, te dan la solución de inmediato. ¿Con qué? Con sus productos, por supuesto. Creado el problema, creada la crisis, creada la solución. Pero nada de esto está cuidadosamente sincronizado a nivel global. ¿Realmente estos son teorías de conspiración? ¿O es un discurso muy bien armado, muy bien estructurado, muy bien vendido, muy bien manipulado a nivel global? El sincronismo es casi bochornoso. Miremos. La crisis climática es el principal problema de la humanidad, dice Petro. Puede traer decenas de pandemias como esta, el COVID, y extinguir la vida en décadas. O sea, ya se va a extinguir. El científico PhD Gustavo Petro asegura esto en un tweet, en un trino, que la vida se puede extinguir en tan solo décadas. Su mitigación implica disminuir ya emisiones de CO2. Eso publicaba en Twitter el presidente de los nadie. ¿Cuándo? En mayo de 2020, cuando el mundo estaba apabullado por la llegada del ungüento chino. Él publicaba esto en mayo. El 10 de agosto pasado de este 2022, por ejemplo, los humos fumantes se le siguieron subiendo y Petro se atrevió a declarar que la crisis climática desató el COVID y la guerra en Ucrania. La crisis climática desató el COVID y la guerra en Ucrania. Eso dijo el actual presidente de los nadie. El cambio climático mata, aseveró Pedro Sánchez el pasado mes de julio mientras visitaba una zona abrasada por los fuegos desatados en España. Pedro Sánchez, titulado por el suprahegemónico El País de España. Si bien es cierto que esta ola de calor de julio golpeó con gran fuerza sobre todo a España, pero también a Portugal, a Francia y Reino Unido, dejando incluso alrededor de 500 muertes, también es cierto que no se le puede atribuir a ello razones de terrorismo netamente de calentamiento global, como ellos lo llaman, y mucho menos de terrorismo climático. ¿Recuerdas la importancia de los científicos en la inoculación y consolidación de ideas en la ventana de Overton? Seguramente que si has visto esa cápsula informativa de la ventana de Overton, en este momento has conectado inmediatamente los puntos con esta información. Si no la has visto, pasa, búscala en mi canal, La Ventana de Overton, que es sobre esta teoría política de manejo de masas. Te puede interesar. Pero sigamos recorriendo el globo terráqueo y vámonos a Chile. Boric inicia un gobierno ecologista en Chile. 2 puntos. Piensa implementar la ley de cambio climático, revisar cómo se aprovecha el agua y regular la extracción de litio. Muy importante este detalle. Así lo tituló el diario Redacción de Argentina, que trabaja conjuntamente, obviamente, con esta agenda globalista y, por supuesto, apoya la información relacionada con el izquierdista Boric, que ya tiene pasando, bueno, lo que tenía que pasar su país al elegirlo. Eso lo publicaron el pasado 18 de febrero y ya el 5 de junio todas las agencias de noticias internacionales informaban. El 24 de octubre de 2020, nuevamente 2020, mientras tú y yo y todo el planeta estaba obligado a permanecer encerrado, embozalado, callado, sin derecho a hablar, sin derecho a cuestionar, sin derecho a preguntar y aterrorizado por la pócima china, la página web oficial de la Unión Europea publicaba lo que ustedes están viendo. Abro comillas. El mes pasado, el presidente Xi Jinping prometió que China se convertiría en un país neutral
en carbono para el 2060. Este anuncio podría representar un punto de inflexión en la lucha mundial contra el cambio climático, una suma a los esfuerzos europeos en el campo de la diplomacia climática. Sigo citando, el Acuerdo Verde Europeo, el Green Deal, es uno de los pilares del mandato de esta comisión. Ya hemos decidido aspirar a la neutralidad climática en 2050. Solo podemos hacer frente al cambio climático de manera eficaz con un enfoque global, por supuesto, dentro de un marco multilateral. Claro que sí, multilateral y global. El 21 de septiembre de 2021, desde la página oficial de las Naciones Unidas que ustedes están viendo en pantalla, publican, abro comillas, China se encamina hacia la neutralidad del carbono en 2060 y a detener la construcción de plantas de carbón en el extranjero. ¿En dónde? ¿En qué países ya está ocurriendo esto? Y uniendo un discurso entre el virus invisible y el terror climático, el nuevo amo del mundo, Xi Jinping, se atrevió a decir sin ningún titubeo lo siguiente: el año 2021 es un año verdaderamente notable para el pueblo chino, ya que marca el centenario del Partido Comunista de China, así como el 50 aniversario de la restauración de la sede legítima, escuchen, de la República Popular China Comunista en las Naciones Unidas, ahí, sentada. Un acontecimiento histórico que China conmemorará solemnemente. Debemos vencer al COVID-19 y ganar esta lucha decisiva y crucial para el futuro de la humanidad. China está dispuesta a proporcionar al mundo más vacunas contra este virus y lograr la neutralidad de carbono para 2060. ¿Casual o causal? ¿Qué dices tú? ¿Hay alguna agenda global en torno a esto? ¿Qué crees? Para concluir, el líder supremo de la China comunista, muy sentado, muy instalado, muy cómodo desde las Naciones Unidas, la ONU debe centrarse en acciones reales y velar porque los compromisos adquiridos por todas las partes con el multilateralismo se cumplan. Y reiteró que existe solo un sistema internacional, escuchen bien, existe solo un sistema internacional cuyo núcleo son las Naciones Unidas. Y muchos aplaudieron. En manos de este liderazgo mundial es que estamos.